Pues vamos con esta sesión, vamos a platicar, a profundizar en el credo y en concreto en un Dios creador. Y vamos a ver varios artículos sobre, pues, sobre el tema de Dios, profundizar en, pues, el Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y pues la pregunta que no se las mandé con anticipación, pero que propongo hacernos y ver si hay solución o qué piensan. ¿Estamos solos en el universo o hay otras criaturas racionales? Este universo que conforme más investigamos y la tecnología nos puede llegar, nos hace llegar más lejos, pues es enorme, enorme, enorme. Y pues nos viene esa pregunta, ¿o estamos solos? Sabemos que el ser humano es culmen de la creación, pero estamos solos o hay otras criaturas. Eh, ¿Dios creó todo esto solo para nosotros? ¿O cuál es su idea? ¿O qué es lo que está queriendo hacernos ver? ¿O pues para qué es tanto, tanto, tanto? Y si nos vamos al macrocosmos o si profundizamos en el microcosmos, pues encontramos una maravilla, una infinitud y una simetría maravillosa. Pero bueno, pues ahí les dejo esta pregunta. Al final, pues la comentamos un poquito, a ver. Bueno, no de una vez, no sé qué piensen, ¿no? Al respecto, qué idea hay. ¿Alguien que quiera compartir algo? No, pues definitivamente existe, ¿no? O sea, sí no puede, o sea, es así que absurdo pensar que todo lo creado, lo que vivimos, como está, haya sido fortuito, sin una causa, un motor original, perfecto, que puso todo en orden, o sea, todo, o sea, no, tuvo que haber hasta los teólogos le llaman una causa inicial, ¿no? O sea, Sí, no, correcto, no hay no, manera por de supuesto. que todo sea más. Sí, así es. No, eso está claro. El origen del universo está en Dios, que es creador, ¿no? Y ha creado todas las cosas, por supuesto. Hay una causa inicial, llámale como quieras, porque si no existiera un origen, pues no habría nada. Si de la, algo que es clarísimo y evidente es que de la nada no sale nada. Y si hay algo, significa que hubo un origen, ¿no? ¿Cuál fue ese origen? Pues nosotros creemos que ese origen es Dios. Habrá otras personas que puedan creer pues, en la energía o en otra cosa, pero bueno, pues a fin de cuentas hay un ¿A qué origen te en la refieres con búsqueda. otras criaturas racionales? O sea, Así es, la pregunta es, oye, ¿Dios creó otras criaturas racionales o estamos solitos, solitos, solitos en este universo? ¿No? ¿Por qué quiso crear tanto, 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 tanto? Pues ahí está la pregunta. Muy bien, pues vamos a tratar de avanzar en este tema. Bueno, primer punto. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Ya vimos en las sesiones anteriores que Dios no es un Dios solitario, Dios es una comunidad de conocimiento de amor. Dios es uno solo, una sola esencia divina, pero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es desde toda la eternidad, el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo es la persona del Hijo, el Hijo es la imagen perfecta del Padre, y el amor que hay entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y bueno, toda la creación es obra de Dios, es obra de la Santísima Trinidad. De hecho, se dice que en las operaciones ad extra, o sea, hacia afuera de la esencia divina, pues es Dios mismo, o sea, la esencia divina,
que actúa, las tres personas, Dios, hacia hacia adentro, hay esa distinción de las personas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Son tres personas distintas, pero es una sola esencia divina. Pues no es fácil entenderlo porque pues, excede a nuestra capacidad y lo sabemos, como ya vimos, por revelación. Esto pues, nos lo ha revelado el mismo Dios, sobre todo Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es el único que pues, es Dios y que es el único que conoce perfectamente a Dios. La revelación presenta la acción creadora de Dios como fruto de su omnipotencia, de su sabiduría, de su amor. Ha creado pues con omnipotencia, ha creado con una abundancia maravillosa, espectacular, que pues, es reflejo de lo que es, de lo que es Dios y más de lo que es Dios, de quién es Dios. Se suele atribuir la creación al Padre, ahí viene mencionado el compendio del Catecismo del número 52, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, y no es incorrecto, al revés, es muy adecuado decirlo. Sin embargo, pues como ya mencionamos, la acción de Dios es de las tres personas. Quien crea, Dios mismo, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Quien redime, pues es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Es el Hijo, por supuesto, el que está muriendo. No sería adecuado decir que el Padre murió, porque pues no es así. El que murió es el Hijo, ¿no? La santificación se atribuye al Espíritu Santo, pero son las tres personas las que nos van santificando. Pero cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal, ¿no? Porque efectivamente cada uno es una persona. Esto viene pues, comentado en el Catecismo de la Iglesia en este número. Dios actúa, ¿sí? Cada persona actúa, sí, y pues ahí es parte de este misterio de la Santísima Trinidad que a fin de cuentas lo podemos entender más viendo a Dios como esa comunidad de conocimiento y amor en el que están perfectamente unidos en esa misma esencia, pero a la vez diferenciados porque cada uno es una persona distinta. En el credo seguimos diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y esto tiene relación también con lo que viene en el primer versículo de Génesis. En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. Primero, el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Todo el origen viene de Dios. El Big Bang, ¿cómo se dio? Pues no lo sabemos. Corresponde a los científicos tratar de averiguar, esperemos que sí se pueda, qué pasó. Pero pues en un paso antes de lo que pasó, de la explosión o de la acumulación de materia o de lo que fuera, pues está Dios creador que da ese empujón, esa creación de la nada. No, no había nada y empieza a haber algo, cómo se desarrolló, cómo evolucionó ese algo, ya le corresponde a la ciencia investigar. Segundo, solo Dios es creador. Y entendemos como creación sacar algo de la nada. Lo demás es fabricación, lo demás es pues, lo que quieran, ¿no? Como queramos llamarle, desarrollo, innovación, como sea, pero la creación solamente la puede hacer Dios. Un mago, pues sí puede aparecer algo de la nada, pero pues, es un truco.
En el caso de Dios no es un truco, es que no había nada y ahora hay algo. Y tercero, la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. La creación, para que veamos qué impactante y qué impresionante es, no es simplemente que Dios haya creado algo y lo haya abandonado. Ese algo sigue teniendo ser, es decir, sigue existiendo gracias a que Dios sigue sosteniendo a eso que existe en el ser. Se decía anteriormente que si Dios dejara de pensar en algo, ese algo desaparecería. Si Dios se olvidara de nosotros, pues desapareceríamos en ese mismo instante, lo cual pues, no va a pasar. Pero sí, Dios nos ha creado, pero nos sigue sosteniendo en el ser. Aquí vemos la enorme dependencia que tenemos de Dios. Dependemos totalmente de Él. No nos abandonó y se olvidó de nosotros, sino que sigue presente en dándonos, compartiéndonos su mismo acto de ser. Y lo mismo, no solamente a nosotros, sino a toda la creación. Y aquí podemos entender mejor esto que ya veíamos de los principios de causalidad. Dios es la causa primera de todo lo que ha sido creado. Es absolutamente trascendente al mundo y a la vez es inmanentemente necesario a todas las cosas. ¿No? No existiría nada si Dios no lo hubiera creado y no continuaría en la existencia si Dios no nos mantuviera, si Dios no estuviera presente en las cosas creadas y en nosotros mismos. Está presente íntimamente en ellas, nos explica esto Santo Tomás. Eh, y bueno, pues ya vemos la cercanía que Dios tiene con nosotros, que es enorme, ¿no? Y hay que pues, agradecerlo y pues nos puede abrir luces interesantes para profundizar, captar, agradecer y pues hacer pensar a otras personas. O sea, primero nosotros no nos dimos la existencia, no nos creamos a nosotros mismos, no somos capaces de creer nada, pues menos a nosotros mismos. Y segundo, pues no somos capaces de dar el ser a nada y menos de sostener a nosotros mismos en el ser. Entonces, pues ahí están más pruebas, como que más luz de la creación de Dios. Sigue diciendo el credo, por quien todo fue hecho. La sabiduría de Dios es una persona, es el verbo encarnado. La imagen, la sabiduría, la palabra de Dios es el Hijo, es el verbo, el verbo. San Pablo aclara que todas las cosas han sido creadas en Él, por medio de Él y en vista de Él. Cristo, el verbo, es el modelo en el que Dios se basa para crear todas las cosas y sobre todo para crear al ser humano, que es la cumbre de la creación, es la cúspide de la creación. Por eso la dignidad que tenemos es enorme y por eso mismo la responsabilidad que tenemos es enorme de cuidar, de velar por todas las cosas creadas, en primer lugar por los demás seres humanos. Y entonces la solidaridad, la justicia, la caridad, vemos que cobran un papel enorme y esto conecta también con el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también conecta con el nuevo mandamiento que Jesús nos ha dado, que es el amor al prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues ahí está esta gran sabiduría de Dios, la palabra, el que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que estamos hechos a la forma del verbo, a la forma del Hijo, que es pues esa palabra, y la palabra de Dios, la bendición de Dios está en nosotros y tenemos que buscar profundizar en ella.
La filosofía es un elemento necesario de la mediación entre la ciencia y la fe. Fe y ciencia no están peleadas, tienen planos distintos. Como ya comentábamos en la sesión introductoria, uno es el plano teológico, otro es el plano filosófico y otro es el plano científico. Eh, Cada uno tiene su metodología, cada tiene su objeto propio, pero todos están en la misma dirección porque nos llevan a la verdad, a la realidad. El diálogo entre ciencia y entre razón y fe, pues se requiere de la filosofía. Ambas se refieren al mismo mundo, pero no cubren todo el ámbito de la razón humana. Con la filosofía podemos iniciar y profundizar en este diálogo entre fe y ciencia, fe, razón y religión, etcétera. Hay, pues, en muchas universidades, pues, eh, estos diplomados, estos cursos, en donde, pues, se hará justamente un diálogo entre ciencia y fe, ¿no? Que son pues, muy interesantes y se van retroalimentando. La iglesia, desde sus inicios, busca el diálogo con la razón. A pesar de que hay estereotipos, ideas que pues, nos dicen lo contrario, muchas personas piensan que la iglesia no escucha, que la iglesia está cerrada, que la iglesia está anticuada, pues la verdad es que si abrimos un poquito y estudiamos un poquito, nos damos cuenta que no es así, al revés. La iglesia está abiertísima, ¿no? A la verdad, a la realidad, a la ciencia. Gracias a la iglesia se ha preservado mucho de la cultura, gracias a la iglesia, ¿no? Se ha desarrollado el método científico, gracias a la iglesia existen las universidades y muchas cosas más. La iglesia usa de la razón, usa de la filosofía para profundizar en la teología, justamente para poderla explicar mejor y unir pues estos ámbitos que nos hablan a fin de cuentas de la creación, de la realidad que Dios ha creado. Una razón consciente de su carácter creado, una razón abierta a lo que la trasciende, a la razón originaria, es lo que está buscando la iglesia en este diálogo constante pues con la ciencia, con la razón. Nuevamente, también lo que comentábamos ya, la, la fe, si bien no es racional, dicho o referido a que no es un invento de la razón, no es una elucubración del ser humano o de un grupo de personas para inventarse algo, en el sentido no racional, la fe no es irracional, o sea, no creemos en lo ilógico, en lo oscuro, en lo que no tiene sentido. Hay que razonar la fe y es justamente lo que hace la iglesia y lo que estamos queriendo hacer nosotros en este curso y hay que seguir haciendo. Sigue diciendo el credo, Señor y dador de vida. La iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, que es dador, que es fuente de todo bien, nos da la vida y es fuente de todo bien. Efectivamente, la obra de la santificación pues, se encomienda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es el que guía a la iglesia y por lo tanto es el que nos guía a nosotros. Si queremos profundizar en las verdades de fe, si queremos profundizar en la realidad, si queremos profundizar en pues, nuestra misión, nuestra vocación, pues hemos de acudir al Espíritu Santo. Es quien, pues justamente va creando, va forjando, formando la imagen del Hijo en nuestra vida. No solamente en nuestra alma, sino en toda nuestra vida. Segundo punto, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todo no para aumentar su gloria, que no lo necesita. Dios ya tiene toda la gloria, pues Él es la gloria, Él es infinito en sí mismo, no necesita nada.
Dios ha creado para manifestar quién es, manifestar su gloria, manifestar su amor y comunicarlo a los demás. ¿Porque lo necesita? Pues no, realmente no lo necesita, pero más bien porque conviene. ¿Por qué conviene? Porque el amor se expande, el conocimiento se expande por sí mismo. Cuando nosotros sabemos algo o amamos algo, tenemos la necesidad de compartirlo, de comunicarlo, ¿no? Se nos nota, pues, el amor, se nos nota de que sabemos algo y tendemos a explicar, a comentar, y en la medida en que lo compartimos, nos enriquecemos más. Pues sí, porque es un reflejo de lo que es Dios y eso se expande. El fin de la criatura es la gloria de Dios y le damos gloria haciendo lo que nos corresponde, conociendo, amando, correspondiendo a su amor. La gloria de Dios consiste en hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, en ese primer capítulo. Pues eso es la gloria de Dios, corresponder, parecernos a su Hijo. El plan que tiene Dios para nosotros y para toda la creación en nosotros, pues es maravilloso. Es llegar a esa plenitud de amor, a esa plenitud de conocimiento, que lo logramos en la medida en que nos parecemos al Hijo. Es decir, en la medida en que somos semejantes a Dios, en que logramos que la imagen del Padre esté grabada en nosotros. Y esa imagen, la perfecta imagen, es el Hijo. Y si bien con el pecado, el pecado original, los pecados personales, se distorsiona esa imagen, la unión con el Hijo, sobre todo por medio de los sacramentos, que ya hablaremos de ellos en su momento, es justamente lo que compone, refuerza, consolida y aumenta la imagen del Padre en nuestra vida, pareciéndonos a Cristo, viviendo con Cristo, estando con Cristo. Tercer punto, el carácter temporal de lo creado y la evolución. Eh, el cuarto concilio de Trán, en el año 1215, enseña que Dios es creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, de todo, de los demás espíritus, los ángeles, de todo lo que vemos en la creación, de nosotros mismos, todo fue creado por Dios, nada se escapa pues a su vista, no hay nada que exista que no haya sido creado por Dios. Y aquí podemos empezar a plantearnos, oye, si existieran otras criaturas eh, racionales, no solo espirituales como los ángeles, sino corporales o con materia, pues sí, sí podría ser. No, no hay ningún dogma de fe que diga que no existe ninguna otra criatura racional fuera del ser humano. Le corresponde a la ciencia investigar, profundizar, pues a ver, ¿qué nos dice la ciencia? Pues yo no soy ningún experto, pero de lo que conozco, de varios que sí se dedican a esto, pues hay muchas dudas o muchas situaciones que hacen pensar, parecería que hacen pensar que, pues sí, pues estamos solos, entre otras, pues el silencio del universo. No se ha comunicado con nosotros ninguna otra criatura. Oye, que hay sonidos, que hay imágenes, pues sí, por supuesto, ¿no? Telescopios, las ondas que se han mandado al espacio, pues van mandando imágenes. ¿Por qué no se ha comunicado nadie? No lo sabemos. Oye, ¿podría comunicarse alguien? Sí, podría comunicarse alguien, pero la realidad es que hasta donde yo sé, no sé si ustedes tengan otra información, pues no hay comunicación, ¿no? Y pues los datos que hay de que hay extraterrestres, de que hay otras vidas,
pues no están muy claros, ¿no? Y si le están creyendo, pues a nuestro querido amigo Jaime Maussan, ¿no? Que aunque se haya presentado ante un grupo de diputados en la Cámara de Diputados presentando sus fósiles extraterrestres, pues la verdad es que es de risa, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Hasta los científicos de Estados Unidos dijeron, oigan, pues ¿dónde están las pruebas, ¿no? De que eso es real, pues no parece. Pero bueno, no se opone a la fe el que pueda haber otras criaturas materiales, racionales, no se opondría, ¿no? Serían también creadas por Dios. La creación tiene un comienzo, pero no se reduce al momento inicial, sino que se configura como una creación continuada, ya que el influjo divino creador no desaparece, y es lo que ya comentábamos, ¿no? Dios nos sigue manteniendo en el ser, Dios sigue presente en el desarrollo, en la evolución, ¿no? No creó las cosas en un instante, sino que así como nosotros mismos vamos evolucionando, nos vamos cambiando, somos bebés, luego niños, luego adolescentes, luego adultos, luego pues viejitos, pues así las cosas tienen esa evolución y en la historia, pues tanto el ser humano como los demás animales, los animales y las plantas y todo, pues ha tenido un desarrollo, una evolución y esto no está peleado con la fe. El tema de la evolución, el tema de Darwin, eh, pues no es contrario a la fe en lo que se refiere a la evolución, es contrario a la fe si se dice que Dios no tiene nada que ver con esto, porque pues, eso no es así. Oye, ha habido gente, incluso dentro de la iglesia, que rechaza el evolucionismo o que rechaza, pues como en su caso, cosas científicas, pues sí, ¿no? Pues hay muchas cuestiones que se van averiguando, que se van desarrollando, pero pues, a fin de cuentas son temas equivocados. Y como ya también veíamos, hay que tener mucho cuidado en separar bien los planos. Si un teólogo quisiera sacar conclusiones científicas por medio de la teología, pues se va a equivocar lo mismo que un científico, si quiere sacar conclusiones teológicas con el método científico, pues se va a equivocar. Oye, ¿no tiene nada que ver el método teológico con el método científico? No, tienen mucho que ver y nos hablan de la realidad y se complementan. Y ahí es necesario justamente ese diálogo entre teología, filosofía y ciencia para pues completar todo el marco del conocimiento. Eh, La creación, la evolución, pues es una visión dinámica donde encajan sin dificultad algunos aspectos de la teoría de la evolución que están pues, bastante claros y bastante demostrados, ¿no? Que las especies, y pensando por el ser humano, ha ido evolucionando. Lo que sabemos, lo que nos dice, por ejemplo, en esto la teología, es que el ser humano viene de una sola pareja. También nos dice que fue pues creado por Dios, que en algún momento Dios infunde el alma espiritual a, pues, al ser humano. ¿En qué etapa de la evolución se da esto? Pues le corresponde a la ciencia pues averiguarlo. Oye, éramos totalmente changos y de repente apareció el alma humana, pues no parece que haya sido así. Fue un proceso de evolución en donde hubo pues antropoides, humanoides, vamos a llamarle, y luego aparece pues el Australopithecus y el Pithecanthropus y luego pues el Homo sapiens. Oye, ¿en qué momento el Homo sapiens ya tiene alma humana plena? Pues no está muy claro, no lo sé, ¿no? Es más bien un trabajo que tienen que hacer los científicos, filósofos, antropólogos y pues también los teólogos. Cuarto punto, creación y salvación. La creación es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Ese diálogo, esa relación de el ser humano con Dios, esa alianza, pues lo primero pues, se da con esta creación, ¿no? Dios nos ha creado como seres humanos, como personas, con la dignidad de los hijos.
En la Biblia, la creación está abierta a la actuación salvífica de Dios, que tiene su plenitud en el misterio pascual de Cristo y que alcanzará su perfección final al final de los tiempos. Seguimos en ese proceso. Si bien la revelación, la manifestación de Dios ya llegó a su culmen con Jesucristo, con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, la palabra de Dios ya se dio, ya nos habló, no con plenitud, no significa que sea algo que esté inamovible, que sea inmóvil, ¿no? Sigue siendo dinámico, se sigue manifestando y haciendo explícito, pues a lo largo de los siglos y llegará a su perfección final, pues al final de los tiempos, cuando este mundo se transforme, acabe y pues se dé esa plenificación de todo, todos seremos en Cristo, todo, y no significa que nos confundiremos con Dios, ¿no? Y Cristo se someterá al Padre y someterá todas las cosas al Padre y estaremos pues, en perfecta unidad con Él. Siguiente punto, el 5, la verdad sobre la creación en la vida del cristiano. La radicalidad de la acción creadora y salvadora de Dios requiere una respuesta que tenga ese mismo carácter de totalidad. Dios que nos ha creado con amor, expandiendo pues su ser, por así decirlo, no, quizás no estoy usando las palabras correctas, expandiendo su ser, su amor, ¿no? Compartiendo, ¿no? Quién es, pues también nos exige esa respuesta. Se nos ha dado y quiere de nosotros que nos demos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Es pues, el gran mandamiento, ¿no? Que viene en el Deuteronomio, ¿no? Ahí está en el capítulo 6, versículo 5, y que también se comenta en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pues ahí está esa radicalidad de la acción creadora. Corresponder a la llamada de Dios, amarle con todo nuestro ser, pues va unido a llevar también el amor de Dios al mundo, empezando por las demás personas. Y es un gran dolor pues, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Las guerras que vemos, la falta de unidad, las diferencias económicas, ¿no? El hambre que pasan muchos, la ignorancia que tienen muchos, pues, es parte justamente de un llamado que tenemos los cristianos para buscar que en este mundo haya justicia, amor, paz, y ese es el apostolado. El apostolado es esa superabundancia de vida interior. Si yo me sé amado por Dios, si yo me sé creado por Dios, y quiero amar a Dios, pues comparto ese amor hacia los demás. Y por supuesto, claro que respetamos y cuidamos la naturaleza. El conocimiento y la admiración del poder, sabiduría y amor divinos conduce al hombre pues a una actitud de reverencia, adoración, humildad, pues estar pues, constantemente sabiéndonos amados, que estamos en presencia de Dios, como hijos suyos que somos. Soy hijo de Dios y por lo tanto busco actuar como hijo de Dios. Y esto es la filiación divina, que es algo pues importantísimo en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en cada uno de nosotros. Me sé hijo de Dios y quiero actuar como quien soy en todo lo que hago. Y bueno, pues aquí está la bibliografía para que si alguien quiere profundizar en estos temas, pues están el Catecismo de la Iglesia, estos números. En el compendio también lo encontramos de una forma pues, más resumida. En San Juan Pablo II, pues está su catequesis sobre la creación, creo en Dios Padre. Y San José María también les puede servir repasar esta homilía, amar al mundo apasionadamente. Pues muy bien, déjenme, le tengo aquí la grabación.